Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar en tiempo con la última jornada de esta serie de tres charlas virtuales que fueron la BTM Week y la charla presencial que fue la semana pasada, en la cual estuvimos viendo eh, una serie de temáticas siempre relacionadas con lo que era inteligencia artificial, desde aspectos técnicos de qué es la inteligencia artificial, cómo podemos hacer un aterrizaje de la inteligencia artificial a nuestras organizaciones, hasta ver aspectos técnicos relacionados con la auditoría, la existencia, en este caso, de nuevos desarrollos, de, por ejemplo, la computación cuántica y cómo también está relacionada a lo que es la auditoría interna. Y el día de hoy vamos a cerrar este ciclo básicamente con algo que también es muy importante, ¿no? Porque estamos teniendo toda esta tecnología, en este caso la inteligencia artificial, que está afectando a nuestras organizaciones y la pregunta es, ¿cómo la gobernamos? ¿No? Porque estamos viendo, y ya lo hemos visto en otras clases, que la inteligencia artificial está o se está introduciendo en nuestras organizaciones muchas veces con el desconocimiento nuestro, ¿no? Las organizaciones empiezan a acuñar el concepto de lo que es IA Shadow, es decir, inteligencia artificial que está en las sombras, que tal vez un departamento la utiliza, pero que nosotros no tenemos idea, o por lo menos las áreas de sistemas o las áreas de administración y de gestión de una organización no tienen idea que las personas están utilizando esa tecnología. Y esto obviamente genera problemas, porque al no saber quién la está utilizando, cómo se está utilizando, no tener mapeado los riesgos que significa esta utilización, puede generarse problemas a futuros. Entonces, lo que de alguna manera cada vez más se está hablando, junto con toda esta disrupción que significa la inteligencia artificial, es qué hacemos, cómo la gobernamos, cómo administramos esta disrupción, ¿no? Obviamente no la vamos a poder controlar porque es, como toda disrupción, algo que surge y que empieza a expandirse, pero de alguna manera, por lo menos hacer que esa expansión sea controlada y que evaluemos los riesgos de esa tecnología que estamos de alguna forma utilizando. Eso es básicamente lo que vamos a estar viendo el día de hoy en lo que es esta última parte de lo que es digamos, el ciclo de la BTM Week, ¿no? Entonces hemos denominado esto como sentando las bases para una gobernanza de IA. ¿Y eso qué significa? Bueno, empezar a definir dentro de nuestras organizaciones mecanismos que permitan gestionar la inteligencia artificial y que sea una expansión controlada, que de alguna manera la organización pueda medianamente controlar esa expansión y que pueda tener las herramientas para de alguna forma asegurarse que esa expansión no va a estar impactando en otros aspectos de la organización como seguridad, aspectos éticos, etcétera. Entonces vamos a ver esta analogía que creo que es bastante interesante, ¿no? Allá por el 1840 y algo, en California, se descubre, en este caso, una pepita de oro, y ahí es donde oficialmente comienza la, la fiebre del oro, ¿no? Como toda fiebre del oro, o como todo de fiebre por algo en particular, obviamente empezamos a tener un montón de personas que se fueron yendo para California. Como toda fiebre, obviamente los que primero llegaron seguramente fueron los que obtuvieron, digamos, más beneficios y el resto, a medida que fue llegando más tarde, en algún momento no obtuvo ningún beneficio, sino que hasta puede ser que haya salido perdiendo, ¿no? Entonces acá vemos en todas estas, digamos, fiebres o haciendo la analogía con la inteligencia artificial, obviamente los que han ido primero son los que han ganado y hay más gente que se va incorporando, pero a la medida que más gente se va incorporando, va utilizando la tecnología o se va incorporando al desarrollo de inteligencia artificial, también los beneficios no son tantos porque obviamente uno está entrando más tardío de los que han de alguna manera entrado antes. Pero lo que sí es cierto en toda fiebre, como acá, es que había que estar en California. Y también lo mismo aplica para la inteligencia artificial. Hay que estar en la inteligencia artificial. No sabemos cómo, pero hay que estar, ¿no? Y entonces viene acá todo un periodo
de lo que es, en este caso, la fiebre del oro, en que básicamente no hubieron reglas, ¿no? O sea, y así obviamente vinieron todos los conflictos relacionados con una anomia, con una falta de reglas relacionada con esto, ¿no? Hasta que en algún momento, obviamente, fue necesario controlar, porque, no sé, la gente civilizadamente, las reglas están para precisamente desarrollar la civilización, para que la civilización prospere, por lo tanto, era necesario impartir reglas para que no sea un sálvese quien puede o cualquier cosa. Con la inteligencia artificial pasó lo mismo. Tuvimos una primera época en la cual básicamente era un sálvese quien pueda, o no un sálvese quien pueda, sino básicamente que las empresas que creaban inteligencia artificial la creaban sin ningún tipo de elementos a tener en consideración. Hasta que en algún momento eh, ciertos organismos o los propios gobiernos se empezaron a dar cuenta de que era necesario regular un poco esto, ¿no? Porque había ciertas implicancias en las cuales podía estar afectando a las personas y que entonces era necesario de alguna forma que la inteligencia artificial se regulara, que tuviera ciertos parámetros, parámetros éticos, parámetros de seguridad, de comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces ahí vino todo, como yo siempre digo, el, el péndulo en el cual va de digamos, un- un es- una situación de que no hay ningún tipo de control hasta el otro lado del péndulo en el cual hay mucho control y seguramente el péndulo termina yendo en la parte media, en la cual obviamente no puede ser que no existan controles, pero tampoco que existan una o tal cantidad de controles que obviamente impidan el funcionamiento de la actividad. Pero entonces, por eso yo digo esta analogía, ¿no? Teníamos que, al igual que la fiebre del oro, la inteligencia artificial empezó de alguna forma a prosperar, a crecer, a desarrollarse, a generar contenido, a generar productos, pero obviamente no regulados, o por lo menos haciendo un análisis específico de lo que podía impactar ese desarrollo en las personas, ¿no? ¿Y qué tenemos para entender la inteligencia artificial, ¿no? O sea, vamos a ver una pequeña apreciación de, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo básicamente es, si se puede, y de forma muy simple, es en los programas que le dan vida a la inteligencia artificial. Un conjunto de programas que establecen la estructura de razonamiento y cómo se va a estar comportando la inteligencia artificial. O sea, un algoritmo es un programa, ¿no? Como decimos acá, la construcción de un sistema de inteligencia artificial se hace a través de algoritmos y los algoritmos entonces son el corazón de la inteligencia artificial. Ahora bien, los algoritmos pueden tener sesgos. ¿Y qué entendemos por sesgo? Bueno, un sesgo es precisamente es cuando la forma de pensar, la forma de actuar, tiene una cierta dirección que no es recta, no va para una dirección recta, sino que tiene un comportamiento que hace que ciertas cosas las considere o elija y no otras cosas. ¿Por qué? Porque los sesgos pueden ser, en nuestro caso, ¿por qué los humanos tienen sesgo? Bueno, temas religiosos, temas culturales, temas económicos, etcétera, pueden hacer que nosotros tengamos una forma de pensar y una forma de actuar que obviamente muchas veces estamos orientados a un cierto pensamiento. Cuando, a ver, nuestros pensamientos políticos también muchas veces tienen sesgos que nos hacen ir para un cierto pensamiento y no para el otro. La inteligencia artificial es lo mismo, por dos cuestiones fundamentales. La primera, porque quienes programan la inteligencia, quienes programan los algoritmos son personas. Y si las personas tienen sesgos, obviamente los algoritmos también los van a heredar. Segundo tema, la información que alimenta la inteligencia artificial. Si la información que alimenta está sesgada, el resultado y las conclusiones que dará esa inteligencia artificial será resultados sesgados porque parten de información sesgada. Entonces, eso también es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, no pensemos que es como Dios que toma decisiones justas en lo absoluto, sino que obviamente va a depender primero de quién lo programó y segundo de la información que se le cargó. Entonces eso también es importante para tener en cuenta, ¿no? Acá decimos que la información de entrada
utilizada por los sistemas de aprendizaje automático puede tener sesgos. Es lo que yo les dije. La información de entrada puede de alguna manera tener algún tipo de sesgo que hace que el razonamiento que va a estar aplicando esa inteligencia artificial también sea sesgado, ¿no? Entonces, a partir de acá ya empezamos a tener un primer razonamiento. El razonamiento nos dice que la inteligencia artificial entonces no tiene de alguna manera una justicia absoluta y que su forma de razonar muchas veces puede verse afectada por ciertas circunstancias. Entonces, ¿quién garantiza que la persona que se ve afectada por una decisión, por ejemplo, tomada por una inteligencia artificial, no se consideró realmente si esa decisión estuvo sesgada o no, o se la dejó librada, ¿no? Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es otorgar créditos, ¿no? Entonces, dentro de todo el sistema de scoring y evaluación, hay un sistema que precisamente evalúa. Pero si ese sistema que evalúa los créditos tiene algún tipo de sesgo por la ubicación de la persona dentro de una zona geográfica, por la edad de la persona, por el nivel socioeconómico, obviamente esos sesgos van a estar de alguna forma afectando a una persona que tal vez no recibió un crédito porque ese sistema consideró que porque era un determinado nivel económico ya no lo tenía que tener, cuando básicamente el nivel económico es una parte de otros elementos y no necesariamente que vive en un determinado lugar implica que no va a cumplir con sus obligaciones de pagar un crédito. O sea que obviamente eso no debe ser, pero si el sistema de alguna manera tiene que la mayoría de las personas o está de alguna manera cargado con información que la mayoría de los créditos se otorgaron a gente que tiene dinero, va a seguir replicando ese sesgo y va a seguir otorgando créditos solamente a personas que tienen dinero. Entonces, ¿cómo hacemos para que las otras personas que se ven de alguna forma desfavorecidas por ese criterio puedan apelar? O alguien revise ese criterio para asegurarse que no suceda, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a incorporar el concepto de una gobernanza de inteligencia artificial. Una serie, si se quiere, un gobierno corporativo, que podemos estar hablando que puede estar dentro del gobierno corporativo de sistemas o de tecnología en información, pero que va a estar definiendo reglas para asegurarse, entre otros aspectos, un marco ético apropiado para el cual funcione la inteligencia artificial, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y acá tenemos abajo lo que es la definición de sesgo algorítmico, básicamente para que les quede, ya lo definimos un poquitito antes. El sesgo algorítmico básicamente es cuando un sistema informático refleja los valores de los humanos que están implicados en la codificación y recolección de datos usados para entrenar el algoritmo, ¿no? Eso básicamente es la definición de lo que es un sesgo algorítmico. ¿Y por qué es importante, en este caso, tener bien en claro y asegurarnos que los sistemas de inteligencia artificial no son sesgados? Porque cada vez más los sistemas de inteligencia artificial están afectando en decisiones de humanos. Y a esto es algo muy importante, ¿no? Las decisiones que nosotros tomamos generalmente tienen que estar englobadas en un marco ético, ¿no? Todas las personas tienen, en este caso, un marco ético que utilizan para, eh, para de alguna manera funcionar, para de alguna manera decidir. Ese marco ético, básicamente, es importante que si le damos a la inteligencia artificial esa posibilidad de que decida por nosotros, que también tenga un marco ético, ¿no? O sea, que tiene que comportarse con ciertos valores éticos, que muchas veces tal vez no los tiene, y no los tiene obviamente porque quien lo programó no se aseguró. Pero si estamos dándole actividades que en este caso están centradas o están delegadas de lo que hace un humano, debería también tener un marco ético, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en cuenta para básicamente determinar cómo debe comportarse la inteligencia artificial. O sea, la ética está también relacionada con aspectos de lo que es la inteligencia artificial y está dentro de lo que denominamos un gobierno de inteligencia artificial. Y después vamos a estar viendo cómo también es importante la ética. Y porque están tomando decisiones por nosotros, tiene que comportarse con los mismos parámetros que lo haría un humano para tomar decisiones. Ya vemos cómo muchos sistemas de inteligencia artificial otorgan créditos o dan préstamos, muchos hasta deciden sentencias
Eso también es importante. Obviamente sentencia simple, no es que van a decidir sobre un asesinato, pero sí deciden sobre sentencias simples. Obviamente tenemos inteligencia artificial en Tinder y todas las aplicaciones de macheo para obtener pareja. También hay inteligencia artificial. Entonces, eso también es importante saber cómo se va a estar comportando la inteligencia artificial desde el aspecto que no tenga sesgos y desde el aspecto que cumpla con parámetros éticos. Y por eso la pregunta es esta. ¿Y la ética? La inteligencia artificial está tomando decisiones por nosotros. Y si está tomando decisiones por nosotros, entonces lo que tenemos que asegurarnos es que cumpla parámetros éticos, que se comporte de acuerdo a un estándar ético que nosotros definimos. Eso es muy importante tener en consideración, ¿no? Y acá básicamente en lo que es parámetros éticos, etcétera, hago un pequeño, digamos, paréntesis, porque hay un libro que recientemente, hará 6 meses más o menos, surgió. Es un libro, en este caso, de Yuval Noah Harari. Es un, en este caso, catedrático y filósofo, en este caso israelí, que ha hablado y tratado mucho con respecto a la inteligencia artificial, desde el aspecto, en este caso, filosófico, ético, etcétera, ¿no? Y acá hay algunas definiciones de su libro, un libro bastante extenso, eh, complicado de leer porque obviamente requiere mucho tiempo por los conceptos, en este caso que él vierte, precisamente por su, eh, por su capacidad y por tener básicamente su especialidad en la filosofía, así que obviamente hay que eh, estudiar bien y leer con detenimiento lo que él nos dice, pero algunos aspectos que se mencionan en su libro y que es importante tener en cuenta es que, por ejemplo, él dice que la inteligencia artificial podría hacernos lo que nosotros le hicimos a otros, no por malvada, sino porque es poderosa y no le importamos. Es decir, esto básicamente muchas veces dice que a veces nosotros no nos damos cuenta y terminamos pisando una hormiga, pero a ver, esto es básicamente porque nada, porque en nuestra mentalidad no consideramos a la hormiga, ¿no? Entonces no, y la hormiga no tiene que pensar que la pisamos por una cuestión de odio, sino simplemente porque lo consideramos un ser inferior, ¿no? Que no está dentro de nuestro contexto de observancia y bueno, la pisamos dentro de las actividades que nosotros realizamos. Eso de alguna manera podría ser en algún momento lo que recibiéramos de la inteligencia artificial, no por maldad, sino básicamente porque se convierte en un organismo superior a nosotros y obviamente nada, pierde el total contexto del resto del mundo que lo rodea, ¿no? Y acá básicamente dice otro concepto, ¿no? Que dice, y en el marco de esta publicación, los algoritmos ya han matado gente, ¿no? Y esto básicamente se hace referencia a que ya determinados algoritmos han, por ejemplo, servido en función de la información que han seleccionado para matanzas en ciertos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque obviamente han seleccionado cierto material que lo que ha hecho básicamente es exacerbar determinados comportamientos o sesgos que finalmente resultaron por ejemplo, matanzas, etcétera. O sea, eso ya ha ocurrido, ya los algoritmos han participado, obviamente no desde el aspecto de matar, pero sí de dar ciertas herramientas o incentivar conductas que finalmente estuvieron en eso, ¿no? Y hay una analogía, en este caso, que hace mención básicamente de lo que estamos despertando, ¿no? Estamos despertando lo que es la inteligencia artificial y tenemos que ser conscientes de todo lo que significa eso, ¿no? En este caso, este filósofo tiene un pensamiento relativamente pesimista, ¿no? Con respecto al, al surgimiento y la evolución de la inteligencia artificial, pero básicamente es el mito de Faetón, ¿no? Es un mito, en este caso griego, que básicamente Faetón era hijo, en este caso, de Helios, el dios Helios, y básicamente el dios Helio lo que conducía era la carroza, básicamente esa carroza que movía el sol, ¿no? O sea, en este caso mitología griega, básicamente el sol se movía porque había un dios que todos los días se encargaba, obviamente, de mover el sol, esa enorme bola de fuego, moverla alrededor del cielo, ¿no? Desde el poniente hasta, o del naciente hasta el poniente, ¿no?
Faetón básicamente considera, ¿no? Cree que puede hacer eso. Él toma, en este caso, la carroza, toma los caballos, ¿no? Para poder conducir, pierde el control y en un momento, digamos, la carroza se acerca mucho a la tierra, se quema muchas áreas del mundo y ahí es donde tiene que intervenir, en este caso Zeus, otro dios, quien da un trueno, digamos, envía un trueno a lo que es la carroza para tratar de alejarla y en este caso le da a Faetón, quien Faetón entonces cae incendiado eh, como una especie de estrella fugaz en el firmamento, ¿no? ¿Y esto qué nos demuestra este mito? Bueno, nos demuestra básicamente que muchas veces nosotros nos consideramos dioses, porque en realidad Faetón consideró que podía ser un dios y que podía hacer cosas que en realidad al final no podía, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. Lo que él aplica en este mito lo aplica a la inteligencia artificial. Estamos muchas veces moviendo fuerzas, tal vez considerándonos dioses, y no tenemos la capacidad de los dioses para hacerlo. Entonces ahí es un riesgo. Desatamos fuerzas que no sabemos realmente cómo conducir. Entonces esto es básicamente el razonamiento que hace y por eso básicamente es esto, o sea, volvemos a la IA se tiene que gobernar, tenemos que establecer parámetros que controlen eh, el comportamiento de la IA. Otro tema fundamental, porque yo les dije, la IA cada vez más está tomando actitudes o decisiones que toman los humanos. Y cuando un humano toma decisiones, también hay un cierto marco ético que tiene que considerar. Por lo tanto, la inteligencia artificial también debería estar considerando ese marco ético, ¿no? Eso sería, en este caso, importante, ¿no? Y acá tenemos el caso de los autos autónomos. Los autos autónomos que ya muchos de ellos se conducen solos, ¿no? Y acá hay uno de los dilemas éticos que podemos estar viendo muchas veces con esto de los autos autónomos, en el cual hay varios dilemas, pero, por ejemplo, tenemos un auto autónomo que tiene que, de alguna forma, decidir si, porque obviamente no se puede detener, si sigue derecho, y en este caso, por ejemplo, hay un bebé y una mamá que está llevando a ese bebé, o si del otro lado hay dos personas ancianas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es la decisión que toma el auto? Porque al final del día, alguno de los dos va a atropellar. Si va por la izquierda, atropella a los ancianos, si va por la derecha, atropella a la madre con su hijo, y acá es donde empezamos a tener dilemas éticos, de decir, bueno, eh, el hijo y la madre no debería ser atropellarlo. Los ancianos, alguien puede pensar entre una mamá con su hijo, el anciano, tendría que ir por el anciano, pero ¿quién decide finalmente quién vive o no vive? Ese es un dilema ético muy importante y que cada vez más, ¿no? En este caso, este es uno, en la medida que la inteligencia artificial empiece a tomar decisiones ya propias de los humanos, va a tener que afrontarlo y ahí, de alguna manera, se empezará a determinar, bueno, y lo hizo bien, lo hizo mal, ¿quién controla la ética que tiene la inteligencia artificial para tomar esa decisión, ¿no? Un dato del diario El País, en este caso, dice que el 40% de los trabajadores españoles preferiría que una inteligencia artificial tomara las decisiones en su lugar. O sea, y esto es interesante, porque acá también tenemos un problema que empezamos a arrastrar, porque todos empezamos a decir, no, tenemos miedo que la inteligencia artificial haga ciertas acciones, pero por el otro lado, básicamente, y por una cuestión, si se quiere, de la neurociencia, preferimos que las decisiones las tomen otros. Por lo tanto, por otro lado, preferimos empoderar a una inteligencia artificial que nos resuelva los problemas, ¿no? Entonces, esto también es importante, porque ante un dilema siempre preferimos que otro tome la decisión en vez de nosotros tomar la decisión. Por lo tanto, esto exacerba más el sentido de que mejor que la inteligencia artificial decida por nosotros, ¿no? Y esto básicamente está relacionado, como yo les decía, en que, y esto es más que nada relacionado con la neurociencia, siempre preferimos, o nuestro cerebro prefiere siempre gastar menos energía, ¿no? Esto es una cuestión de una forma de energía, no de pensamiento, ¿no? Obviamente, ante una situación en la cual el cerebro va a gastar menos energía, va a optar por esa decisión, ¿no? Es una cuestión de eficiencia de la naturaleza. Y esto de que tengamos, en este caso, alguien que decide por nosotros, es
viene como anillo al dedo a este concepto de que el cerebro siempre permite eficientizar energía y hacer las decisiones que insuman menos energía, ¿no? Como dice acá, nuestro cerebro tiene tendencia a la pereza, está preparado para no gastar energía. El cerebro es un órgano vago que prefiere no modificar lo establecido para ahorrar energía. Entonces, ¿a qué vamos? Que si nosotros vamos a empezar a construir un mundo en que la inteligencia artificial va a tomar decisiones por nosotros, y por el otro lado, nuestro cerebro es más permeable a mejor que tome alguien decisiones por nosotros porque con eso ahorramos energía. Estamos viendo que desde el aspecto de lo biológico y la neurociencia tendemos a empoderar a la inteligencia artificial y entonces ahí tenemos también otro problema. Entonces, si de alguna manera al final del día preferimos que alguien piense por nosotros, definamos un marco de regulatorio para por lo menos controlar ese proceso de pensamiento, si se analizó bien, si cubre parámetros éticos, si la inteligencia artificial fue bien instalada, si se probó, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese es un condimento fundamental. Y dentro del aspecto ético, ¿no? O sea, dentro de, si se puede decir, de algunas regulaciones éticas que tendríamos que tener a la hora de nuestras organizaciones establecer sistemas de inteligencia artificial. Es decir, si vamos a empezar a pensar que la inteligencia artificial debe ser gobernada, debe haber parámetros, ¿no?, que la definen, parámetros que la regulen. Entonces tenemos algunos aspectos que tenemos que tener en consideración. Esto básicamente está extraído en los principios para una inteligencia artificial ética, en la cual básicamente los principios que se hablan son, primero, el principio de beneficencia, y que nos dice que tengan en cuenta el bien común a medida que desarrollan la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial nunca debe ser utilizada para dañar a alguien, sino que de alguna forma debería ser o debería estar destinada a lograr el bien común, ¿no? La sostenibilidad, la cooperación o la apertura. Eso es el primer pensamiento. El segundo es la privacidad. Cuando utilice los datos de las personas para diseñar y operar soluciones de IA, informe a las personas sobre qué datos se recopilan, porque estamos viendo, y esto es importante y lo hemos visto en charlas anteriores, la inteligencia artificial requiere mucho dato para poder de alguna manera sacar conclusiones. Y esos datos, el problema es de dónde vienen. Y el otro problema es si esos datos de dónde vienen las personas que aportaron esos datos saben que lo aportaron y han consensuado que quieren que esos datos estén. Y eso también es muy importante, ¿no? Si yo tengo una inteligencia artificial que la tengo cargada de muchos libros, obviamente eso me va a permitir trabajar mejor. Pero si esos libros tienen un copyright y alguien debería haber dado el consentimiento de que esos datos estén, ahí tengo un problema. Porque ahí puedo decir, bueno, pero cuanto más datos tenga la inteligencia artificial, obviamente va a razonar mejor. Perfecto. Pero también hay ciertos datos que no los debería tener y que debería pedir autorización. Hay un contenido, en este caso, que tiene un cierto derecho de autor, que el autor ha, de alguna manera, creado ese contenido, que no quiere que ese contenido sea utilizado por terceros y de repente pasa a formar parte de una gran base de datos de conocimiento y de información que la IA va a estar utilizando. Entonces ahí tenemos el concepto de privacidad, un problema. Fiabilidad y robustez. Los sistemas de IA deben operar dentro de los parámetros de diseño. O sea, básicamente la IA debe operar en función de un requerimiento, ¿no? No que de alguna forma no sabemos o no tenemos bien en claro cómo opera. Debe haber un requerimiento y asegurarnos que la IA va a funcionar dentro de ese parámetro que fue definido. Responsabilidad, algo fundamental. Alguien o algún grupo se le debe asignar claramente la responsabilidad de las implicaciones éticas. O sea, tiene que haber alguien que vele por problemas éticos, problemas de seguridad de información y que esté constantemente, en este caso, evaluándonos. No podemos dejar librada a la IA a su propio razonamiento porque, como hemos visto, la IA tiene sesgos, la IA tiene otras, digamos, comportamientos, como por ejemplo las alucinaciones, que es inventar información, etcétera, etcétera. Ahora, es decir, que la IA no es perfecta y alguien tiene que de alguna manera estar monitoreando esas decisiones que la IA toma. El principio de legalidad. Todas las partes interesadas en cada etapa del ciclo de vida de un sistema deben obedecer la ley.
obviamente es así. Principio de justicia. Hay que diseñar y operar la inteligencia artificial que no muestre prejuicios contra grupos, contra personas, etcétera. Y esto está muy directamente asociado a lo que hablamos del concepto de sesgos, que no tenga sesgos. Agencia humana, y esto es importante, para niveles más altos de riesgos éticos, o sea, inteligencias artificiales que su forma de funcionamiento implican un riesgo ético mayor, debe haber una mayor supervisión. Si una inteligencia artificial determina, por ejemplo, aspectos relacionados con una sentencia, imaginémonos en el futuro, y esa sentencia va a determinar si esa persona va a la cárcel o no, es muy importante ver que la inteligencia artificial haya tomado todos los parámetros éticos, sesgos, se analizaron que no existan sesgos, y eso tiene que ser evaluado por un tercero. No puedo dejar que la inteligencia artificial tome la decisión de que alguien vaya a la cárcel o no vaya a la cárcel. Interpretabilidad. Esto también es importante porque acá está relacionado con el principio que muchas veces vemos, que la inteligencia artificial, la forma de razonar de la misma es el principio de caja negra. Es decir, entra información, la inteligencia artificial hace algo y después saca un resultado. Resultado que puede estar bien, resultado que puede ser correcto y me ayuda a mí, pero el problema es poder determinar cómo sacó ese resultado. ¿Cuál fue el razonamiento que utilizó? Porque de alguna forma ese razonamiento tal vez otra vez saca otro resultado y la forma de razonarlo es incorrecta, pero yo no lo sé. No lo sé porque ahí hay una caja negra. Hay una serie de algoritmos y ahí llamamos, por ejemplo, a lo que son redes neuronales, interlazamiento de algoritmos y capas que van procesando la información y le perdemos, digamos, el rastreo de lo que hace, pero finalmente toma un resultado. Y ese el resultado está bien. Yo recuerdo un artículo que salió a los ingenieros de OpenAI que dicen que básicamente es muy difícil las decisiones ya que toma el modelo de OpenAI, poder determinar cómo lo hace por la complicación, digamos, y los procesos de entrelazamiento de razonamiento que tiene. Ahora, ¿lo hace bien? Sí, lo hace bien. El problema es poder rastrear por qué lo hace así y qué base de entendimiento tomó. Entonces, eso para ciertos aspectos, no saber en base a qué tomó la decisión, por más que nos parezca una decisión correcta, es también un tema importante. Y también, por último, el tema de seguridad. Los sistemas de IA y los datos que contienen deben protegerse de las amenazas cibernéticas, ¿no? O sea, y esto es importante porque la IA, como dijimos, necesita mucho dato que de alguna manera, en este caso, es importante resguardar. Hay mucha información de personas que está contenido en la IA y por lo tanto es muy importante que todos esos datos sean resguardados. O sea que el tema de ciberseguridad relacionado con la inteligencia artificial también es un aspecto muy importante a considerar, ¿no? Y acá entonces tenemos básicamente este estado de evolución, ¿no? Esto desde la época de la fiebre del oro, en la cual básicamente nace el modelo ChatGPT, porque la inteligencia artificial, obviamente, y los conceptos relacionados con inteligencia artificial van mucho más atrás, pero específicamente ChatGPT como un modelo LLM, Large Language Model, específicamente surge a partir de lo que vimos acá, noviembre del año 2022. Y a partir de acá viene una época en la cual la novedad hace que nadie sabe qué hacemos y mientras tanto la inteligencia artificial sigue evolucionando hasta que de alguna manera empiezan a haber ciertas determinaciones de decir, bueno, algo hay que hacer con esta disrupción tan significativa. Acá vimos algunas, digamos, iniciativas en su momento del expresidente Biden, pero básicamente la que más firme es y la que ya actualmente está es el Acta de IA de la Unión Europea, que como vemos en mayo del año 2024 se anuncia la aprobación y su aplicación efectiva a partir de el 2025. Y ahí empezamos a ver cómo China y otros países empiezan a tomar estas regulaciones. O sea, empezamos a considerar que es necesario un marco normativo que tome en cuenta desde los datos y la privacidad de los datos, eso es fundamental, pero también tome en consideración el riesgo propio del sistema de inteligencia artificial
que se diseñó. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea tiene si se quiere, un índice de riesgo en el cual divide las inteligencias o los tipos de inteligencia artificial como riesgo mínimo, limitado, alto y muy alto. Y específicamente lo que determina es que las inteligencias artificiales de riesgo muy alto están prohibidas en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque pueden afectar o pueden violar los derechos humanos o la libertad o la dignidad de la persona. Si alguno de estos tipos de inteligencia artificial implica que va a afectar alguno de estos aspectos que yo dije, entonces es un riesgo muy alto y por lo tanto no se aprueba, ¿no? Y a partir de ahí sí tengo sistemas con riesgo alto, con riesgo limitado, riesgo mínimo. ¿Y por qué establecer un riesgo? Porque el riesgo va a estar directamente relacionado con las acciones que va a estar tomando entonces la organización para mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces, acá vemos, en este caso, el acta de la Unión Europea es un eh, ejemplo de ya una regulación muy específica relacionada con inteligencia artificial. Y como yo les decía, hay otros organismos que también empiezan a trabajar en lo que es la regulación. Otro, por ejemplo, es el Comité ISO, ¿no? El Comité de Estandarización de Normas, con sede, en este caso, en Suiza, que, por ejemplo, ha establecido la ISO 9000 de calidad, ISO 31000 de gestión de riesgos, ISO 27001 de lo que es seguridad de la información, y ha establecido otra ISO que es la 42001, específicamente relacionada con un sistema de gestión de inteligencia artificial. Es decir, cómo debería estar gestionándose, administrándose, monitoreándose un sistema de gestión, un sistema que gestione la inteligencia artificial en las organizaciones. ¿Y por qué es importante? Bueno, obviamente el comité hizo en la medida de las implicaciones y el impacto que tuvo la inteligencia artificial, consideró que era necesario emitir un documento en este sentido, ¿no? Y entonces, ¿por qué estamos haciendo estas regulaciones? Es importante entender que existen riesgos a los cuales la organización puede verse de alguna forma expuesto y por eso es necesario, en este caso, empezar a definir este esquema de gobernanza, ¿no? Por ejemplo, brechas en la supervisión ética. ¿Qué significa? Controles éticos insuficientes del algoritmo dan lugar a la discriminación y a modelos poco fiables que no son aptos para realizar predicciones. Otro riesgo, incumplimiento o un conocimiento limitado de los procesos de toma de decisiones puede albergar sesgos ocultos y amenazar la credibilidad del modelo. Todos esos riesgos, obviamente, los tengo que de alguna manera atacar a través de ciertos controles, ¿no? Entonces, si yo tengo riesgos relacionados con la brecha ética, o sea, con no saber bien la ética que maneja mi sistema de inteligencia artificial, tengo que inspeccionar los algoritmos a través, en este caso puede ser de un consejo de ético de la IA, mejorar los controles algorítmicos para lograr la ética, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos acá, si vamos a estar gestionando la inteligencia artificial en las organizaciones, tenemos que empezar a hacer un análisis de riesgos, los riesgos que puede tener la gestión de esa inteligencia artificial y obviamente los controles que deberíamos estar implementando. Otro riesgo es el de caja negra, que ustedes recuerdan, algo lo hablamos. Los algoritmos de aprendizaje automático inescrutables pueden impedir la comprensión humana de los procesos de toma de decisiones. No sé qué decide, ¿no? Entonces, incorporar pruebas de caja negra en el ciclo de vida del modelo para explicarlo, tratar de lograr explicabilidad y transparencia del modelo. Bueno, eso es uno de los aspectos. Selección incorrecta del modelo. Y esto es obviamente no lo vamos a estar enfocando acá, pero cuando nosotros definimos una inteligencia artificial, hay ciertos modelos estadísticos, probabilísticos, que se utilizan básicamente para la inteligencia artificial. Bueno, esos modelos estadísticos o probabilísticos básicamente son distintos. Una determinada situación puede obligar a que yo tome un determinado modelo de inteligencia artificial y otra situación implica que tome otro. El tomar un modelo erróneo puede hacer que básicamente la forma de analizar y el resultado no sean los apropiados. Entonces, también el tema de qué modelo vamos a estar utilizando para que use la inteligencia artificial es algo que también tenemos que tener en cuenta.
Las políticas y procedimientos de IA inadecuadas pueden generar riesgos no gestionados. Bueno, obviamente un aspecto fundamental es definir y tener bien en claro todas las políticas que van a estar regulando la inteligencia artificial. Si no tengo políticas, o bien esas políticas no están bien definidas, ahí también tengo un problema y por lo tanto es algo que tenemos que estar atacando. Entonces, todos esos riesgos, o sea, cuando nosotros eh, en nuestras organizaciones definimos, vamos a implementar la inteligencia artificial, tenemos que empezar a hacer ese mapeo de riesgos y obviamente de controles. Y esa actividad que estamos haciendo está inmersa dentro de esta gobernanza, o sea, esta gobernanza de inteligencia artificial, entre muchas de las cosas que se le pide es precisamente que haga este análisis de riesgo, de que evalúe los riesgos de implementación de la inteligencia artificial y que tome las acciones necesarias para mitigarlo. Y cuando hablamos de una gobernanza, ahí básicamente vamos a ver que la gobernanza está edificada en 5 pilares. Una gobernanza de IA está edificada en 5 pilares. ¿Cuáles son esos pilares? Responsabilidad, que ya lo vimos, es decir, definir claramente quién es el responsable de cada aspecto del ciclo de vida de la IA. La IA no puede decidir por sí sola, no la podemos dejar librada. La responsabilidad no se delega y la responsabilidad está en un humano. Entonces, primer pilar, responsabilidad. Segundo pilar, transparencia, que lo vimos por caja negra. Documentar y comunicar de forma comprensible cómo funcionan los modelos de IA y básicamente qué datos se emplean. Eso básicamente ese es el segundo aspecto. Gestión de riesgos. Identificar, evaluar y mitigar. Esta matriz que nosotros vimos en un principio, esto tiene que estar construido, embebido dentro de nuestro sistema de gestión de inteligencia artificial, de nuestra gobernanza. La evaluación de riesgos. Cumplimiento. Cumplir con las leyes y con las regulaciones. Eso también tiene que estar contenido dentro de nuestra gobernanza de IA. Ver si cumplimos con las leyes, ver si todo eso que construimos estamos cumpliendo con la IAC de Europa o con la regulación que corresponda, ¿no? Y el principio de ética, básicamente que ya lo hemos visto, garantizar el uso equitativo y justo de la IA, respetando derechos y evitando discriminaciones. Entonces, estos 5 pilares son elementos que yo debería tener en consideración cuando estamos hablando, en este caso, de una gobernanza de IA. Son los pilares de la gobernanza de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces vamos a hablar de gobernanza de inteligencia artificial y algoritmos, ¿no? O sea, ¿qué otros aspectos deberíamos tener en cuenta? O sea, si tuviéramos que decir un checklist de qué es lo que tenemos que tener en cuenta de este sistema, bueno, empecemos a evaluar un poco ese checklist. A ver, la organización debe documentar una política para el desarrollo o uso de sistemas de IA. Eso es importante, ¿no? Porque esto es como cualquier elemento. La necesidad de un conocimiento formal, documentado, es la base para, de alguna forma, tener un sistema de gestión apropiado. Que el conocimiento tácito se convierta en conocimiento explícito es algo fundamental. Se transforma a través de manuales, a través de alguna forma en que ese conocimiento queda documentado para que el resto lo pueda acceder, ¿no? Y se pueda divulgar. Entonces, eso es fundamental. Alineación de las políticas organizacionales con los lineamientos sobre IA. Ese es otro checklist que podemos hacer. Revisión de intervalos planificados o bien cuando sea necesario de las políticas. Y esto también es importante. Estamos asociados a políticas, pero las políticas cambian porque los procedimientos cambian. Por lo tanto, esto no es una fotografía. Esto es algo que se mueve. Y regularmente yo tengo que evaluar, digamos, que este movimiento cumple y que si algo se modificó, yo voy a estar cumpliendo con eso. O sea, mis políticas tienen que verse actualizadas también. No, no es que una vez hice mis políticas y después no las hago más. Las funciones y responsabilidades se deben definir y asignar de acuerdo a las necesidades de la organización. Debo tener bien en claro definidas las políticas, ¿no? Y quiénes son los responsables. Eso también, porque como dijimos, la responsabilidad no se delega y cada una de las implicaciones de la inteligencia artificial debe haber un responsable que tiene que estar ahí velando por que se cumpla por todo esto que definimos. La organización debe definir y poner en marcha un proceso para informar preocupaciones sobre el papel de la organización con respecto a un sistema de IA, o sea,
un mecanismo, si se puede decir, de consenso, de ver las inquietudes que puede surgir entre las personas precisamente por la implementación de este sistema de inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial que en este caso vayamos a implementar. Otro de los aspectos a considerar es identificar y documentar todos los recursos relevantes para las actividades requeridas en determinadas etapas. Establecer un proceso de evaluación del impacto para las personas. Esto está bien, o sea, cómo la inteligencia artificial va a afectar a las personas y los procesos en particular. Se deberá definir y documentar la verificación y medidas de validación para los sistemas y especificar criterios para su uso. Y esto es importante. El sistema de inteligencia artificial que tengo, ¿para qué lo quiero? Segundo tema, ¿lo probé? ¿Validé el sistema? ¿Validé que el comportamiento del sistema es de acuerdo a una especificación? Entonces la pregunta es, ¿definí una especificación de cómo quiero que se comporte mi sistema de inteligencia artificial para después hacer las pruebas y verificar que esas especificaciones fueron cumplidas? Bueno, todo eso también tiene que ser considerado, ¿no? Eh, Adquisición y selección de los sistemas. Este es un proceso que también debe tener un análisis y una documentación de por qué seleccioné ese sistema. Definir y documentar un proceso para registrar la procedencia de los datos, fundamental. ¿De dónde vienen los datos que van a ser utilizados precisamente para poder estar alimentando o entrenando esa inteligencia artificial, ¿no? Hacer una curaduría de datos. De hecho, también se está hablando mucho de la curaduría de datos, es decir, de que los datos obviamente sean datos correctos. Y también vemos que hay una implicación ética y legal. ¿De dónde saqué los datos? Porque muchas veces esos datos yo no debería tenerlos porque tienen copyright, etcétera, etcétera. O sea que también es importante el tema de los datos. Asegurarse que la organización defina e implemente procesos de gestión de datos para el desarrollo de los sistemas, abarcando aspectos como privacidad, seguridad, transparencia y, bueno, calidad de los datos. O sea, que los datos que estoy utilizando sean datos realmente que sirvan al modelo, sirvan a mi proceso de inteligencia artificial, que sean datos que realmente permitan que el modelo se entrene de la mejor forma posible para poder tomar decisiones apropiadas, ¿no? Entonces, como vemos, y este es un checklist pequeño, tenemos muchos más, pero de alguna forma lo importante acá es, digamos, quedarnos con algunos conocimientos, ¿no? Y con algunos, digamos, definiciones importantes, ¿no? No podemos dejar que la IA esté en nuestras organizaciones y así, de lo que sea, organizaciones empresariales, universidades, lo que sea, sin de alguna manera ser conscientes del impacto que tiene, de lo que queremos, de por qué necesitamos la inteligencia artificial, para qué la vamos a utilizar y haber probado que ese funcionamiento sea el apropiado. No podemos dejar librado tampoco, digamos, la utilización y las decisiones sin una supervisión. Las decisiones que toma la inteligencia artificial deben de alguna manera ser revalidadas, porque como vemos cada vez más la inteligencia artificial está tomando decisiones que antes tomaban humanos y que obviamente el humano se supone que lo tomaba en función de un determinado marco ético. Entonces tenemos que de alguna manera ahora sí garantizar que la inteligencia artificial también está incorporando esos marcos éticos. Como vimos, venimos de un primer momento del lejano oeste en el cual, digamos, la inteligencia artificial se expandió y nos empezamos a dar cuenta de problemas en la seguridad, problemas en los datos, problemas en determinados algoritmos que tenían comportamientos que eran los habituales, y ahí los gobiernos empezaron a darse cuenta de la importancia de empezar a regular. Esta etapa de regulación que vino, si se quiere, desde el gobierno como tal, bajó ahora a que las organizaciones también consideren que es necesario tener una gobernanza, una estructura de regulaciones específicamente con lo que es la inteligencia artificial. Y ahí entonces definimos básicamente cuáles son los pilares, ¿no? En este caso, nosotros vimos que algunos de los pilares están relacionados con el marco ético, otro de los pilares está relacionado básicamente con la transparencia que debe tener el modelo, otro con la necesidad de un marco de gestión de riesgos que evalúe los riesgos de la implementación y la utilización del IA previo a su aplicación. Entonces, ahí entonces empezamos a ver ciertos
aspectos o pilares que deberíamos tener en cuenta en todo proyecto. Y por último, lo que vimos básicamente es una serie de checklists que podemos estar utilizando. Obviamente este es un checklist más extensivo, pero ustedes vieron que este checklist que vimos básicamente está muy bien o estaba centrado básicamente en tres ejes que era la gobernanza desde las políticas y procedimientos, asegurarse que existan, que sean adecuadas, la implementación del modelo, saber para qué se va a usar el modelo, probar el modelo, ver los resultados, estar de acuerdo que el modelo sirve, divulgar a las personas para que sepan el impacto que va a tener el modelo. Y básicamente el tercer eje que se basa es en los datos. Los datos que alimentan el modelo, también asegurarnos un montón de aspectos, desde la calidad de los datos hasta la seguridad en la cual manejo los datos, hasta si esos datos realmente los debería yo estar utilizando o no los debería estar utilizando, ¿no? O sea que básicamente entre esos tres ejes bastante claros es por donde gira también el tema de la gobernanza. Y entonces para cerrar un poco esta disertación, ¿no? Relacionado con algunos aspectos de gobernanza, tenemos dos frases para cerrar. Una está dicha por Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, Facebook, Instagram, que de alguna forma muchos dicen que esta frase está un poco tomada, parafraseada de, en este caso, un ex CEO de Coca-Cola, pero básicamente nos dice que el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, implica que la inteligencia artificial la vamos a tener que aplicar, porque obviamente tenemos que correr riesgo, porque lo peor es no correr el riesgo, ¿no? Como vimos en el lejano oeste. Bueno, muchas veces nada, hay que estar ahí, hay que probar para tratar de ver si me hago millonario. Entonces, obviamente, si no lo hago, voy a seguir siendo pobre. Entonces, el riesgo lo tengo que tomar, ¿no? Entonces, pero, obviamente, como de alguna forma las organizaciones van a estar implementando inteligencia artificial porque al final del día la relación costo-beneficio, por lo menos lo que se percibe, es que, digamos, los buenos proyectos de inteligencia artificial terminan ahorrando una gran cantidad de costos o generando beneficios muy importantes para las organizaciones. Entonces es un riesgo que tenemos que correr. Lo peor es no correr ese riesgo porque obviamente nos vamos a salir de ese universo. Entonces, esto es lo primero. Pero si vamos a correr el riesgo, entonces tomemos un riesgo consensuado. Tomemos y definamos estructuras que me permitan de alguna manera tener canalizado o gestionado mínimamente ese riesgo. Por eso hablamos de la gobernanza. La segunda frase, un poco pesimista o no, pero obviamente que viene de Stephen Hawking, un físico, obviamente que muchos de nosotros conocemos, etcétera, por su material científico, que dijo que el éxito en la creación de la IA será el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Por desgracia, también podrá ser el último, a menos que aprendamos a evitar los riesgos. Volvemos a los riesgos y por eso volvemos a una gobernanza de IA. No, ya está descartado, o sea, ya es evidente que la IA está marcando, si se quiere, una nueva etapa de revolución industrial o o que podamos llamar dentro de las organizaciones. Esto es así, ¿no? Pero seamos conscientes que esto, si no gestionamos bien los riesgos que puede estar generando esto, obviamente vamos a tener un problema para las organizaciones y obviamente para a un nivel más elevado. Entonces, tenemos que gestionar los riesgos. O sea, ¿el impacto va a ser positivo? Puede ser que sí. ¿Va a haber riesgos? Sí. Entonces estemos atentos a los riesgos. Si realmente no sabemos discernir o definir realmente los riesgos que estamos corriendo, entonces obviamente ahí sí tenemos un problema para nuestras organizaciones y por eso volvemos aquí una forma, estas dos frases que están muy relacionadas con riesgos, o sea, nos dicen por un lado que tenemos que ir hacia ese lugar, porque obviamente si no lo hacemos, perderemos una gran oportunidad, pero que es un riesgo, que hay riesgos latentes y que tenemos que gestionarlos. Seamos conscientes de los riesgos, seamos conscientes que implementar inteligencia artificial no es simplemente algo simple que no va a generar
problemas a futuro, los puede generar. Entonces tenemos que definir un marco normativo y para esto lo denominamos gobernanza de IA, que establezca básicamente una serie de lineamientos de cómo deberá estructurarse los proyectos de IA dentro de nuestra organización para tratar de minimizar los riesgos o para tratar de mitigar los riesgos que hemos visto a lo largo de esta presentación. Entonces, por eso, digamos, el próximo estadio de toda organización es este concepto nuevo de gobernanza de IA. De hecho, ya tenemos, por ejemplo, personas que son Chief Intelligent Officer, o sea, jefes de inteligencia artificial, que de alguna manera específicamente se encargan de gestionar los proyectos de inteligencia artificial en las organizaciones. Así que, resumiendo, la inteligencia artificial vino para quedarse, no podemos tapar el sol con las manos, evidentemente vamos a tener que ir hacia ese camino que nos propone, porque si no nuestras organizaciones van a quedar fuera de ese camino de eficiencia, pero seamos conscientes de que ese camino tiene riesgos, que muchos de esos riesgos todavía no están bien gestionados, que no podemos embarcarnos en proyectos sin haber analizado los impactos y las consecuencias que pueden tener, y para eso tenemos que estar construyendo una función de gobernanza dentro de nuestras organizaciones. Así que bueno, esta es un poco, digamos, la idea de esta última charla de la BTM Week, en la cual, como dijimos, engloba o cierra todo el ciclo anterior, básicamente diciendo, hay una disrupción tecnológica, cómo podemos implementar esa disrupción tecnológica en nuestras organizaciones, aspectos de auditoría y aspectos de funcionamiento en inteligencia artificial y como último eje, gobernanza de IA. Todo esto que sucede y que hemos visto tiene que estar canalizado a través de una función de gobierno para la inteligencia artificial. Así que les agradezco que estén acá, que hayan estado. Este video obviamente queda acá grabado para la disposición, para quien lo pueda estar utilizando. Espero que les sirva básicamente para haber comprendido un poco más y fundamentalmente para en el tema de sus organizaciones ser, si se quiere, evangelistas de que no libremos a la inteligencia artificial a su propio criterio, sino que establezcamos mecanismos de contención, de regulación, ¿no? Eso es muy importante. Así que les agradezco por haber estado por acá y básicamente espero que nos volvamos a ver en la próxima BTM Week. Así que muy buenas tardes para todos y muchísimas gracias.